Bueno, 2 de la tarde con 24 minutos, te lo decíamos, para nosotros es un día importante, que de verdad teníamos muchas ganas que sucediera, lo sumamos acá en nuestro programa también, todos los martes y todos los jueves, y un placer enorme que tenerlo al amigo y compañero Mariano Paulón Marián. Placer tenerte acá. Gracias, Dieguito. La verdad que para mí es una alegría muy grande. Ujú. La 1330 es mi casa y está bueno participar. Sí. Hacía bastante que tenía ganas de laburar con vos. La verdad que sí, teníamos muchas ganas, siempre nos cruzábamos acá en los momentos allí, uno salía y el otro entraba, pero la verdad que había ganas de poder hacerlo, y me parece que el tiempo también demanda para que vayamos un poco reflexionando sobre, bueno, esto que nos viene pasando. Sí, son tiempos complejos en Ujú. cuanto a que tenemos una realidad social que nos desborda. Sí. Y muchas veces también pensar en hacer una reflexión un poco más profunda, en complejizar un poco acerca de todo esto que nos pasa, porque si no nos lleva puesto lo cotidiano. Claro. Si no tenemos esa capacidad, yo sé que muchos dirán que bueno, cuando hay hambre es muy difícil reflexionar, Ujú. pero también hay una parte de la sociedad que todavía no tiene hambre, pero que de seguir estas políticas públicas, en algún momento va a transitar. Va a ese tobogán. Exacto, va transitando hacia la zona más baja del consumo. Y creo que, bueno, que es un momento en el cual merecemos una reflexión en cuanto a qué fue lo que nos trajo hasta acá. Sí. Y sobre todo pensándolo desde lo cultural. Ujú. Hay una cultura, yo lo he elaborado bastante en el programa en Ahora Más que Nunca, hay una cultura meritocrática que hoy es hegemónica, que se ha instalado a lo largo de los años. Yo recuerdo siempre el programa Tiempo Nuevo con Grondona y Neustadt, Ujú. que dedicaban casi todo su tiempo a pegarle a la política y a pegarle al sindicalismo. Claro. Y auspiciado por las empresas a las que le interesa el país. Ujú. Las grandes empresas, digamos, los grandes grupos económicos argentinos. Y ahí quedaba muy en evidencia esta cuestión de que se ha laburado durante casi 40 años, Sí. destruyendo y tratando de sacar del imaginario social Ujú. la legitimidad de la política y del sindicalismo como herramientas de cambio. Claro. Siempre que se hablaba de la corrupción en política o en el sindicalismo, se hablaba de los políticos y los sindicalistas, pero no se hablaba de quienes los corrompían. Ujú. No. Los que los corrompían eran los empresarios, Claro. son los que necesitan a veces que se voten determinadas leyes, otras veces son los que necesitan que el sindicato esté disciplinado, que no exija más de lo que ellos pretenden pagar. Ujú. Y ese laburo que se estiró durante casi 40 años, y podemos volver un poco más atrás porque la dictadura también laburó muy fue ese fuerte, sentido. lo que pasa es que fue tan sanguinaria Ujú. que laburó directamente sobre el cuerpo de las personas. Claro. Que trabajó tratando de extirpar del cuerpo de las personas ese hábito de vida revolucionario o transformador de una realidad que exigía que los trabajadores participaran cada vez más en la ganancia de las empresas, Claro. pero además que existe un Estado presente Ujú. en la garantización de los derechos. Entonces, si uno piensa en todo este entramado, toda esta maraña, todo este tejido, Ujú. podemos dividirlo por etapas. Podemos pensar que hubo una primera etapa, que es la etapa que coincide con la dictadura, Sí. que coincide con la destrucción de cualquier fuerza Ujú. que intente apropiarse del poder Totalmente. con el uso de las armas, pero también la destrucción de todo el aparato sindical, que en realidad era el movimiento de los trabajadores. El sindicato era una herramienta puesta al servicio del movimiento de los trabajadores. Y después la cooptación durante los 80 de ese movimiento. Una segunda etapa, que fue la de la apertura democrática, que estuvo asignada por
me acuerdo de todas las Semanas Santas, los intentos de golpe de Estado, Sí. en instalar todo el tiempo la posibilidad de que los militares fueran a tomar el poder nuevamente, la negociación de parte de Raúl Alfonsín por la obediencia de vida y el punto final. Después yo creo que empieza otra etapa, que es la etapa del menemismo, que es la etapa de las privatizaciones. Claro. Es la primera etapa del achicamiento sistemático del empleo público, ramal que para, ramal que cierra. La responsabilidad cedida del Estado Nacional a las provincias en la educación y en la salud. Con la trampa que te hizo lamentablemente la Constitución del 94. Exacto. Y encima de eso, toda una estructura jurídica, todo un Congreso conservador, Claro. tratando de generar todas las condiciones para que los empresarios de ese momento, que hoy ya ni se puede decir que sean empresarios, son conglomerados, Sí. son corporaciones, que incluso se pueden comparar con corporaciones de otros países del mundo desarrollado, hoy hayan diversificado tanto sus estructuras que si no ganan por las empresas de servicios que tienen, ganan por los bancos y las financieras, y si no ganan por ese lado, y además construyen legitimidad con los medios de comunicación propios, y además tienen cooptados gran parte de la justicia. Entonces, en un contexto así en el cual se nos presenta casi apocalíptico esto, porque cuando empezamos a hablar con gente que ha militado toda su vida, que no saben qué proponer, qué hacer. Claro. La reflexión, bueno, esta etapa del kirchnerismo, que fue como un rebrote de derechos y de un Estado puesto al servicio de la gente, un Estado que escuchaba las necesidades y buscaba darle soluciones. Sí. Un Estado que garantizó nuevos derechos, el derecho a la identidad sexual, el derecho a las infancias, sacarle el negocio a las FJP, claro, que hoy amenazan nuevamente con quedarse con el sistema jubilatorio. Creo que estamos en un momento en el cual, y la pandemia. También. Que es como que sirvió para, lavar todo ese viaje corto que vos tuviste 2015-2019, gobierno de Macri, sí, en el cual empezás a tener esa caída que hizo olvidar todo lo que había pasado y que te centra a vos también como parte de ese responsable. Además también de errores propios, que eso hay que señalarlo. Yo creo que hay una percepción desde Macri a la fecha de que hay una continuidad. Claro. Que el peronismo no logró hacer lo que logró en otras etapas históricas, que la gente pueda comer, sí, pueda alimentarse bien, que puedan tener acceso a bienes y servicios que generalmente no tenían acceso, obviamente, a tener un vehículo, aunque sea una motito. Todas estas cuestiones hacen que se perciba como una continuidad histórica desde el 2015 a la fecha. Más allá de que además la pandemia modificó también la percepción de la mayoría de la gente, porque convengamos que estuvimos encerrados 2 años, mirándonos al espejo y dándonos cuenta también que la vida que estábamos llevando adelante en muchos casos no era la que queríamos. Claro. También se nos plantea esto del trabajo. El otro día estaba leyendo el último libro de Bifo Berardi, sí, filósofo italiano muy interesante, y decía que estamos llamados a corrernos de sostener este sistema en términos de trabajo. Sí. Nosotros acá todavía tenemos este lema de que el trabajo dignifica. Lo que nunca nos hemos planteado en qué condiciones el trabajo dignifica. Claro. El trabajo dignifica cuando garantiza derechos. El trabajo en condiciones de explotación, en condiciones de paga que no te alcanza para llegar al día 10, en condiciones de falta de cobertura médica, en condiciones de no aportes jubilatorios, no dignifica a nadie. No.
Entonces, bueno, por ahí en nuestros países se hace mucho más difícil plantear esta cuestión del no trabajo. Claro. Pero creo en algún punto que lo que hay que plantearse son las condiciones. Uh-huh. ¿En qué condiciones va a vivir la humanidad? ¿En qué condiciones va a vivir el ser humano en las próximas décadas si es que se impone este nuevo orden mundial? Porque este nuevo orden mundial tiene como premisa reducir la población. Claro. Porque no hay para todos teniendo en cuenta la avaricia que tienen los ricos del mundo. Si estamos diciendo que hay 8 familias, 8 personas, 8 magnates uh-huh. que ganan la mitad de la riqueza mundial, ganan lo mismo que 4.000 millones de personas. Uh-huh. Entonces, tenemos un problema de distribución de la riqueza muy grande. Ese es el problema económico, pero además tenemos un problema mucho más terrible que ese, porque la humanidad ha sufrido pobreza estructural, que es la pobreza cultural. Claro. Tenemos un problema de que no encontramos las herramientas y que si este esquema sigue en esta línea, va a haber cada vez más suicidios. El Estado va a desatender cada vez más a enfermos oncológicos, a enfermos de HIV. Y vamos a ir perdiendo derechos que significan dignidad. Totalmente. La pregunta del millón es ¿hasta cuándo? Claro. ¿Hasta cuándo va a aguantar la gente ¿hasta cuándo la espalda resiste? Porque lo que vos decías lo charlaba el otro día con uno de los integrantes de la vecinal Ayacucho, estaban haciendo la junta de firmas contra el tarifazo, y él lo que decía es de, a diferencia de lo que fue el 2001, que la gente salió, manifestó su bronca, caceroleó, gritó, le sacudió la vidriera a un banco, ponerle lo que fuera. Hoy vos tenés la gente que se encierra y se pone a llorar, o se encierra y putea, o se encierra y se enloquece puertas adentro. Nosotros en la vecinal teníamos, dice, nos contaba Sergio, tenemos el cartelito diciendo, bueno, si la está pasando mal, no te encerres. Vení que el camino no es cerrándote, acércate a nosotros. Sí, me parece que es fundamental volver a ocupar las instituciones, uh-huh. porque tenemos que entender que esto que puteamos y con lo cual nos pegamos un tiro en el pie, que fue el putear el Estado, claro. Fue meternos la mano en el bolsillo nosotros mismos y regalarle nuestra plata a otro. Uh-huh. En este caso a los ricos de nuestro país, porque hubo una transferencia de riqueza inmensa. Es formidable. Ahora, si pensamos en el Estado somos todos, claro. Y el Estado son todas las instituciones que constituyen el Estado. Hay una forma de recuperarla. Participá de la cooperativa de la escuela de tus hijos, participá de los clubes, uh-huh. Participá, si vos realmente tenés miedo de participar en política o de participar en un sindicato, tenés 1.000.000 de otras opciones de participación colectiva. Pasearon a la vecinal de tu barrio, que están los vecinos con los cuales conviví en el día a día. Y que tienen las mismas necesidades están pasando que vos. La misma. Que tienen las mismas necesidades que vos. Entonces me parece que tenemos que empezar a abrir la cabeza, tenemos uh-huh. que empezar a comunicarnos con otros, porque lo que nos está pasando no nos está pasando porque fracasamos. Está pasando porque fracasan las políticas públicas. Claro. Están pasando porque se produce esta transferencia de riqueza. Está pasando porque hay un proyecto de enriquecer a los más ricos y empobrecer a los más pobres. Uh-huh. Y en este proyecto también la clase media entra. Porque cuando no tengan más plata para sacarle a los pobres, le van a sacar a la clase media. Pasó en el 2001 con los ahorros. Después le devolvieron pesos, tenían dólares. ¿Qué va pasando también ahora con el famoso canutito que quedó el ahorro, que claro. A lo mejor que vos lo tenías para, no sé, X cosa, o si me pasa algo cuando soy más grande, tengo para poder responder ante eso? Bueno, empezar a meter mano porque no llegás a cubrir el mes al otro pago, al otro sueldo. Exacto. O a la otra jubilación. Exacto. Y también mucha gente sabe lo que pasa con las tarjetas de crédito y los pagos diferidos y pagar claro. El mínimo, y se va haciendo una torta. Pero pensemos que lo colectivo también nos lleva a ese lugar cultural de uh-huh. poder compartir con otros esta angustia, pero también la alegría de estar juntos. Obviamente. También volver a enfocarnos en que lo importante son los afectos, uh-huh. porque durante estos 40 años también nos hicieron conectar nuestros deseos con el consumo. Claro. O sea, nosotros éramos quienes éramos por lo que consumíamos. Y hoy nos damos cuenta
que somos los que somos, no por lo que consumimos, porque no consumimos, sino por lo que podemos construir junto a otros. Totalmente. Sí, y ese es el camino. Mariano, placer enorme tenerte acá y bueno, ya sumarte. No, la alegría es mía y martes y jueves estaré aquí firme. Dale, un placer enorme. Música y nosotros ya venimos ya para encarando la recta final.